Perfecto. Pues ahora sí estamos grabando la clase para poderla subir a YouTube. Ya había saludado a nuestra hermana Erika, a nuestro hermano Mario. Nuestra hermana Mesli creo que nos avisó que no iba a poder estar el día de hoy, entonces vamos a poder comenzar esta clase de repaso con el cuestionario 6 que tenemos el día de hoy. Vamos a seguir repasando estos cuestionarios que ya ustedes ya me entregaron, pero también va a servir de mucha retroalimentación por si alguna respuesta nos hace falta enriquecerla o tenemos alguna otra duda, ¿vale? Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a nuestro Dios que aún en el repaso, nos permita tener esta dirección de su Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar delante tuya, Señor. Una vez más, Señor, conectados en una clase de hermenéutica, Señor. Gracias por los que se conectan vía YouTube, como por los que se conectan en la facultad en este semestre, Señor. Gracias por la hermana Erika, gracias por la vida del hermano Mario, gracias por la vida de la hermana Mesli, Señor, que forman parte de esta generación, en la cual sé que estarán cimentados en ti, Señor, y que cualquier cosa, Señor, que ellos busquen más de ti, Señor, te encontrarán porque tú, así lo dice tu palabra, Señor, en Isaías. Te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, porque tú eres bueno y porque el día de hoy nos permites repasar algo que necesitamos siempre tener presente, que es estudiar tu palabra para que podamos alimentarnos más, Señor, pero también para poderlo compartir a quienes más lo necesitan, Señor, que están a nuestro alrededor. Te damos gracias por este tiempo. Úsanos y sé tú dirigiendo esta clase de repaso también, Señor Espíritu Santo, para que podamos nosotros ver que tú estás con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vámonos con el cuestionario 6 que va mucho acerca de los requisitos generales, la primera regla de la hermenéutica, la regla primaria. Y pues habíamos visto en el primer cuestionario cuáles son los dos tipos de requerimientos que debe tener un intérprete. Y pues veíamos que son dos tipos de requerimientos, los generales y los especiales, que son un poquito más específicos. Los requisitos generales, y explicando cada uno, el primero es la objetividad, en el que se expliquen las cosas de forma concreta, sin rodeos, tal cuales, ¿no? Esta respuesta pues fue un poquito directa, pues más que nada porque pues es explicar de forma rápida lo que significa la objetividad, ¿no? O sea, sin tener tanta palabra al azar, sin tener tanta explicación de nuestra propia cosecha, la objetividad es sin rodeos, concreta, tal cual. El segundo que veíamos era el espíritu científico, que era la capacidad y la mentalidad de aplicar nuestro estudio en la Biblia y que siempre debía ser con atención para poder analizar y considerar todo el contexto del versículo. Esto es especial porque nosotros a la hora de poder entender la regla tercera, que es las palabras en base al contexto, podríamos contar y analizar todo el capítulo entero para que nosotros podamos entender por qué Dios habla de una cita en particular, el antes y el después, ¿no? De la palabra que estamos analizando. En este caso también el tercero es la humildad para que nosotros sepamos que nuestra posición, saber que los necesitados somos nosotros y que buscamos la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo. Esa es la humildad siempre que debemos de tener como nosotros escritores y analizadores de la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que sepamos que lo que Él hace es con la obra del Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la oportunidad de que con un corazón humilde y no que busque ser el mejor estudiando, nos dé la capacidad de poder nosotros aprender más y sobre todo poder compartir más, ¿no? Porque mientras más humildes seamos, creo que eso también se los han dicho en varias materias. Mientras más humildes nosotros seamos, pues Dios utiliza más el corazón porque Él busca que nosotros no tengamos la atención y pues si nosotros lo estamos generando por nuestras acciones y nuestra actitud, pues vamos a estar viendo que esto se va a potencializar y pues todos los personajes de la Biblia que están escritos pues han sido corazones humildes, ¿no? Salvo unos cuantos que tuvieron una doble enseñanza, ¿verdad? Pero bueno, vamos con los requisitos especiales. Teníamos que explicar cada uno y creo que ya nada más puse la capacidad espiritual, que es tener la guía del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. También eran los sentimientos, la mente y la voluntad que debían de estar abiertos a la lectura. Creo que hasta ahí yo me había quedado, ¿verdad? No sé si también en la diapositiva le añadí algo. Es que esto pues obviamente fue con el temario anterior, pero no recuerdo bien
si lo que yo había puesto era algo adicional, que creo que no, ¿eh? Déjenme checarlo. Sí, también puso profesor actitud de compromiso y un espíritu mediador. Ah, ya, perfecto. Entonces, en este caso hablamos de un espíritu mediador en el cual nosotros tenemos que buscar que la palabra pues sea de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo y de acuerdo a lo que está viviendo los demás. En este caso también era eso adicional que nosotros buscamos tener también en estos requisitos especiales y se le ponen requisitos especiales porque tienen una explicación más detallada, ¿no? Más, la aplicación es un poquito más profunda y nosotros tenemos que decir pues, que son requisitos que necesitamos tener adicional a los requisitos generales, pues de forma especial en cada cosa que nosotros vamos a estar viendo, necesitamos estos requisitos para que nosotros podamos seguir estudiando la palabra, ¿no? Y pues bueno, lo que dice la regla primaria de la hermenéutica, vemos que es entender el sentido usual y ordinario de cada palabra, que de hecho en este semestre nos costó un poquito de trabajo en la primera regla, ¿verdad? Para poder empezar a entrenar, se nos costó un poquito de trabajo entender cómo el sentido usual y ordinario de las palabras iba a afectar nuestro estudio. La pregunta final es ¿por qué es importante tomar este principio en la interpretación de un libro? Y pues entendemos que el sentido usual y ordinario es entender la forma coloquial de usar el significado del texto de un libro. En este caso, en el caso de la Biblia, se debe de estudiar el uso coloquial de lo escrito en el hebreo, el arameo y el griego para que nosotros lo podamos entender. Entonces, pues nuevamente, como este repaso nos lo dice, el poder entender, pues obviamente nosotros no hablamos ni griego, ni arameo, ni hebreo, tenemos que tener un recurso adicional. En este caso, si nosotros tenemos un diccionario al hebreo, pues qué bueno, qué buen recurso tenemos. Pero si no lo tenemos y todavía nuestra economía no nos ayuda a eso, nosotros podemos buscar en internet qué significan las palabras y de la misma forma nosotros poder utilizarlas de acuerdo a nuestro sentido de hoy en día. ¿Para qué? Para que este principio sea un poquito más atento, nos dé un poquito más de vida a lo que estamos leyendo y no se pase como de largo lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Pues porque al cristiano pues muchas veces le cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, entender la parte del Apocalipsis, por ejemplo, que son muchas figuras que actualmente nosotros no entendemos. ¿Por qué era importante la mujer? ¿Por qué el dragón en aquel momento era una figura de algo muy importante, que a pesar de ser una figura solamente, pues necesitaban saber por qué era esto, ¿no? En aquel tiempo, pues creían en la parte del dragón, que era algo destructivo, y de la misma forma, en el Apocalipsis vemos que esto está puesto pues como algo interesante que va a pasar en el futuro, ¿no? En el fin de los tiempos, que una figura que no va a ser totalmente un dragón, pero sí va a ser lo que en aquel momento ellos creían que funcionaba como lo que hacía un dragón. En este caso, que era destruir, era tener desolado al pueblo y pues prácticamente es lo que al día de hoy podemos nosotros interpretar como la palabra, pero prácticamente desglosándola a nuestro tiempo y saber que qué cosas las podemos hacer textualmente y qué cosas lo debemos hacer espiritualmente, ¿no? Entonces, hasta aquí nos quedamos con el cuestionario 6 y pues no sé si aquí en el cuestionario 6 tengan alguna duda adicional a lo que agregó nuestro hermano Mario, ¿no? Vale, perfecto. Ya para irnos de largo con el cuestionario 7. Aquí era un cuestionario un poquito complicado, donde dice que usemos la regla primaria para interpretar y explicar cada una de las palabras encontradas en su uso ordinario y usual en los siguientes versículos. Aquí yo les dije que nada más era uno, porque sí, nuestro maestro de aquel tiempo fue un poquito rudo, porque sí nos dijo, necesitan ustedes poner las 4 citas, pero pues todavía apenas empezábamos a entrenar la regla primera, ¿no? Entonces, pues decíamos, Dios, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Y nos puso a hacer las 4 citas que les puse yo en la diapositiva. Entonces, de hecho eran 3. Pero, pues según, de acuerdo al versículo que ustedes hayan anotado, vamos a poder ver qué riquezas tiene, ¿no? En este caso, en Ruth 4:7, yo veía como análisis que Ruth ya iba a ser redimida por vos.
Pero el único impedimento para hacerlo era que el pariente más cercano a Malón, que era el esposo de Ruth, el que falleció, cediera el derecho de tomar por mujer a Ruth para redimirla de su viudez. En este caso, el pariente más cercano no quería redimir a esta Ruth. Por lo tanto, el uso ordinario que se cita en Deuteronomio 25 del 7 al 9 acerca de la ley humanitaria, acerca de volverle a dar vida al nombre del hermano que había muerto, casándose con la mujer viuda. Ese caso es redimir, ¿no? Redimirla de su viudez, pues es prácticamente eso, ¿no? Tener, darle vida de nueva cuenta al apellido, pues con un descendiente de esa misma generación, ¿no? De ese mismo apellido, ¿no? De ese mismo nombre, y por lo tanto, esa era la palabra que yo analicé en Ruth 4:7. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 25 del 7 al 9? La ley humanitaria tenía que darle vida casándose con la mujer viuda. En este caso, al hacerlo, se tiene como figura el levantar el zapato como testimonio que todos van a ver y constatar que se ejecutará el mandato tomando por mujer y llegándose a ella, ¿no? En este caso, pues vemos que todas esas figuras están en Ruth, pero pues obviamente si nosotros no tenemos el contexto o la intención del por qué se tenía que hacer esto, pues es prácticamente por esa situación, ¿no? Porque pues el nombre pues prácticamente iba a desaparecer, pero la costumbre en Israel era que el linaje siguiera, continuara. Eso era también de hecho un mandato de Dios, por eso es que esta ley humanitaria en Deuteronomio se explica al pueblo, porque fue escrita por Dios para que el linaje así continuara. Y por ejemplo, aquí les voy a poner como un pequeño paréntesis para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Esto lo había mandado Dios para que el linaje prosiguiera, para que cuando se generaran las tribus de Israel, también el linaje de Judá prosiguiera para que el tiempo de nuestro Señor Jesús pudiera descender de esa tribu. Por lo tanto, necesitaban proteger los linajes. ¿Para qué? Para que de esa misma tribu saliera nuestro Señor Jesús, de la tribu de Judá. Y de hecho, pues prácticamente Ruth es pariente de David y es pariente de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a la genealogía. Por lo tanto, es algo interesante el saber que el redimir tiene más importancia de la que tal vez nosotros podríamos entender, ¿no? Y de hecho, por eso es que me gusta tanto esta materia, porque todo esto, pues obviamente al principio de estudiar esto, pues yo no lo entendía, ¿no? Yo decía, pues qué padre redimir, ¿no? Y ya, ¿no? Pero cuando nosotros vamos entendiendo la importancia y por qué Dios lo generó desde un inicio como ley, pues da una riqueza cultural y sobre todo espiritual, porque decir, gracias Señor, porque si el día de hoy yo tengo, por ejemplo, mi apellido, que es Leiva, en este caso la hermana Erika, su apellido Barrera, y en este caso el hermano Mario, su apellido Mayen, debe ser porque ya Dios ha protegido ese linaje hasta este momento. Dios nos ha dado la oportunidad de continuar con ese linaje y pues que seguiremos viendo que continúa el linaje, ¿no? Porque pues Dios siempre se va a proveer de un hombre para que pues, pudiera seguir siendo el apellido y que continúe hasta las generaciones posteriores, ¿no? Pero bueno, ya para no quedarme en esta primera cita, nos vamos a Segunda de Samuel 3:31, donde yo ubicaba como análisis la muerte de Abner versículos antes, en la cual fue muerto a manos de Joab en venganza de la muerte de Asael, su hermano. La orden que solicitó el rey David fue rasgar sus vestidos y ceñirse de cilicio para hacer duelo por su muerte. En este caso, pues nos vamos a volver también a esta parte de lo que se dice desde un inicio en Génesis. El rasgar los vestidos y el ceñirse de cilicio tiene como primer antecedente en la Biblia desde Génesis 37:29, cuando Rubén no encuentra a José en la cisterna que lo había dejado cuando procuraban matarle. En este caso, lo que se muestra en todos los ejemplos después de este antecedente, podemos ver que el rasgar las vestiduras era un símbolo de ira o de dolor, por lo que vemos que en esta parte era lo que representaba lo que este versículo indica. En este caso, pues es como cuando nosotros vemos incluso en las caricaturas, ¿no? Que se jalaban los cabellos y que se quedaba calvo, por ejemplo. Ese era un ejemplo a nuestro tiempo, ¿no? O un no sé, ¿no? Que azotas las cosas. Es la misma forma como de airarse y de desatar toda el coraje o el dolor que tenían en aquel tiempo. Era romperse sus vestidos. Obviamente sabemos que esto también trae como
Otra enseñanza básica, si ya nos ponemos un poquito más estrictos a entender eso, el rasgarse los vestidos era para que se dejara descubierto lo que realmente eran, ¿no? Por ejemplo, pues cuando obviamente se rasga uno la playera, pues se ve la parte de acá del cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros nos quitamos la playera, se ve todo nuestro torso al descubierto. Por lo tanto, o sea, al rasgarse sus vestidos siempre comienza de arriba hacia abajo, así como lo fue también el velo que se rasgó de arriba para abajo en el caso de nuestro Señor Jesús. Esto también tiene esa enseñanza y eso pues obviamente no lo había colocado aquí en Segunda de Samuel en este cuestionario, pero cuando nosotros analizamos esa parte del velo que se rasgó, fue justamente para eso. Es una barrera que cuando la ira y el dolor sale, pues se queda al descubierto y totalmente sale lo que hay dentro de cada ser humano en aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, también en este apartado vemos como otra figura que analizar, el ceñirse los lomos de silicio, tiene el mismo antecedente, pero ahora versículos adelante. En Génesis 37-34, cuando se entera Jacob que José había muerto, también Jacob rasga sus vestidos, pero también se pone el cilicio sobre sus lomos. Esto es en los ejemplos que vienen después del versículo, que muestran que se usa en duelos o en arrepentimiento, ¿no? En este caso, pues el cilicio es algo muy neutro en el cual se tiene que poner para que muchas veces en las heridas se les ponía silicio también para que pudieran cicatrizar de una forma rápida y muchísimo más eficiente, porque en aquel momento pues no existían los antibióticos, pues tómate tu amoxicilina para que se te quite la infección. Pues, en aquel tiempo era casi como echarse sal para quemar la herida y que ya no siguiera infectándose. Por lo tanto, la figura del celicio sobre la cabeza es para que la mente pudiera tener un alivio lo más pronto posible de forma personal, ¿no? Ya de forma espiritual se le ponía el silicio sobre su cabeza para que el dolor pudiera pasarse rápido, en este caso la muerte o alguna falla que hayan tenido como pecado, tuviera una restitución rápida, ¿no? Por lo tanto, esa es la segunda explicación de esas dos palabras, ¿no? Por lo tanto, esta es la explicación del sentido usual y ordinario. Y nos habían dado la última cita que era Mateo 17 del 24 al 27. Yo le puse que el contexto que está en Pedro y Jesús, que se encontraban en Capernaum, fueron a cobrarle el impuesto del templo las 2 dracmas. En este caso podemos entender que las 2 dracmas eran el impuesto que se tenía para el templo, tal y como se ordenó en Éxodo 30, del 11 al 14, como una ofrenda a Jehová. En este caso era algo simbólico. Por lo tanto, en este caso vemos también que Jesús pregunta acerca del cobro del impuesto para saber si los reyes se lo cobraban a los hijos o a los extraños. En este caso podemos ver que los extraños no son de la casa real. Esto lo preguntaba con el fin de que supieran lo que estaban haciendo. Le estaban cobrando el impuesto de la casa de Dios al hijo de Dios, ¿no? O sea, por lo tanto, era algo como que ilógico, pero pues obviamente era algo que no se les tenía que revelar para que la fama de Jesús siguiera expandiéndose y siguiera rompiendo con todas esas costumbres de los fariseos para que pudieran crucificarle, porque de lo contrario, si en ese momento ellos hubieran sabido, ay Señor, yo no te voy a cobrar los 2 dracmas porque tú eres el Hijo de Dios, nunca lo hubieran querido sacrificar, ¿no? Nunca lo hubieran querido matar y por lo tanto la redención no tuviéramos el día de hoy el privilegio de tenerla. Por lo tanto, es algo que ante los ojos de la gente, pues voy a decir, pues ilógico, ¿cómo al dueño de la casa le vas a cobrar la renta o el impuesto? Es algo ilógico a nuestros tiempos, a nuestra lógica propia, pero en aquel tiempo tenía una importancia valiosísima. ¿Por qué? Porque estamos hablando que era prácticamente miles y miles de años ya habían pasado antes de la ley de Moisés. Y por lo tanto era algo que ya lo hacían por costumbre, pero no entendían por qué se hacía. En este caso es una ofrenda. La ofrenda es algo que nos cuesta, que nos tiene trabajo para poder hacerlo y por lo tanto ellos solamente lo entregaban como si fuera un gasto diario nada más. Entonces, cuando Jesús los encara, pues prácticamente revive esa parte en sus corazones, ¿no? De aquellos que lo entendieron, que en este caso los fariseos no lo entendieron. Pero esto revive muchísimas cosas cuando
los discípulos lo entienden y dicen, tienes razón, Dios, ¿no? O sea, tienes razón, Señor, Maestro, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto si pues ellos no lo entienden, ¿no? Pero al día de hoy, si nosotros lo entendemos, es por eso que hoy damos diezmos y ofrendas, no porque se tenga que hacer, no porque sea algo que esté estipulado en la Biblia, porque nosotros no somos judíos, pero si lo hacemos es porque queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios tenga esa parte de nuestras vidas para poder hacer las cosas conforme a Él quiere, y pues es un sacrificio de nuestra parte, ¿no? El 10% de nuestros bienes o de lo que ganamos, pues es algo que tal vez no nos puede costar, pero para Dios es súper valioso porque, y más porque ya no es un mandato para nosotros, pero lo hacemos con amor, ¿no? Y por eso es que recibimos bendición hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, nos vamos al cuestionario número 8, donde veíamos los 5 aspectos que debe de trabajar el intérprete. En este caso veíamos esta parte que es uno de mis cuestionarios favoritos. ¿Por qué? Porque tiene estos aspectos que debe de trabajar cada uno de nosotros como intérpretes, que es tener un espíritu respetuoso, respetando tal cual lo que dice la Biblia, espíritu dócil para poder saber recibir la palabra que necesitamos recibir, ser amantes de la verdad, tener paciencia con perseverancia en el estudio y tenemos que ser prudentes con buscar los textos que se buscan comprender. Aquí pues obviamente les decía en la clase regular que la paciencia y la perseverancia es uno de los aspectos más importantes como intérpretes porque nos va a costar trabajo interpretar las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo, necesitamos muchos elementos para poder leer y entender bien las cosas, y amando la verdad y siendo dóciles y respetuosos con lo que dice la palabra, vamos a buscar ser mejores intérpretes día con día. También respondíamos que era un método y de acuerdo a la traducción yo lo ponía tal cual textual, ¿no? Que significa hacia el camino, derivado de los vocablos del griego métodos, que significan hacia, y del sustantivo odos, que significa un camino o una marcha. Y en este caso, pues esta es la explicación tal cual, ¿no? También nos preguntábamos por qué era necesario seguir un método para que nosotros y nuestro esquema produzca resultados, ya que se rige por normas y lleva un control establecido en su ejecución, ¿no? En este caso, pues es un esquema que al día de hoy, pues como el método de Lucas o un método de muchos otros que ustedes han visto de hecho en la materia de métodos de estudio bíblicos, pues son algo que llevan un control y sobre todo llevan un resultado exitoso, ¿no? Por lo tanto, en la otra pregunta nos dice que cuáles son las 3 características del método de Lucas. La respuesta es que la primera profundizó en la búsqueda de la verdad, partiendo y yendo más allá de lo que tenía conocimiento y aplicó una investigación que nadie más había aplicado, ¿no? Esto de hecho pues también lo habíamos visto en la clase regular, pero eso es para poder complementar la respuesta, ¿no? La segunda característica es que tuvo diligencia y el orden en el análisis del material que tuvo al alcance de Jesús, ya sea por haberlo leído o por haberlo oído directamente de cada uno de los discípulos. Fue una labor impresionante porque era comparar una cosa que estaba escrita con lo que decían para ver si empalmaban, ¿no? Entonces, yo me imagino que ese método llevó bastante tiempo por ejecutarse. Por eso es que él también ha sido considerado un gran intérprete. ¿Por qué? Porque tuvo paciencia y perseverancia en él. Entonces, la última característica es que escribió el Evangelio de forma ordenada para que la verdad fuera completamente ordenada. Hizo que el texto no fuera ni confuso ni arbitrario. Por lo tanto, es un libro perfecto para poder describir como una investigación completa y un método exitoso de estudio bíblico. Por lo tanto, lo que dice la regla segunda de la hermenéutica es que se tomen las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Y aquí nos preguntaban en la última pregunta, ¿qué herramientas podemos ocupar para poder ayudarnos a identificar las palabras en su sentido de la frase? Yo solamente les ponía un diccionario normal y uno bíblico. Si ustedes quieren agregar otro recurso u otra herramienta que ustedes también puedan compartirnos, pues está súper bien para que esto también más y más alumnos a lo largo de las generaciones puedan tenerlos como estos recursos que a ustedes les hayan servido. No sé si ustedes puedan aportar algo o nos continuamos con el que sigue.
Adelante, prof. Vale, pues nos vamos a arrancar ya con el cuestionario 9, porque se me está pasando de volada el tiempo. Y son 11:42, pero sí, sí acabamos. El cuestionario 9 nos dice cuál es el método intuitivo y en cuáles son las características en la que consiste. Pues vemos que el método intuitivo consiste en leer unas palabras de la Biblia y poner en práctica lo aprendido. En este caso, la característica principal es la falta de un procedimiento hermenéutico formal, pero también no se consideran los aspectos culturales ni las costumbres. Siempre se va a aplicar con la revelación del Espíritu. Les decía que es un método complicado, pero pues en la segunda respuesta nos dice, ¿no? ¿En qué nos puede hacer caer el método intuitivo? Pues la respuesta es que nos puede llevar a un subjetivismo peligroso y a que todo sea por fantasía y a la imaginación, no por lo que realmente nos inspira el Espíritu Santo. También puede cegarnos a lo que Dios nos quiere revelar, dejando ir cosas ocultas y sumamente importantes, como lo de los dragmas, cosas que no entendemos al principio, pues sí llevan mucha cultura y mucho sentido explícito y una carga espiritual muy fuerte, porque si nosotros no lo entendemos, pues la pasamos de largo. Cuando lo entendemos, se aplica muy bien a nuestra vida. Podemos caer en un espíritu de superioridad y quedarnos en solo lo emocional, saber que solamente Dios me puede revelar a mí, que solo yo y el famosísimo yo, que yo solo puedo hacer todo y mil y un cosas, ¿no? También explicábamos cuál es la regla tercera de la hermenéutica y entendemos que son tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. ¿Cómo se conforma el contexto? Se forman por el antetexto y el posttexto. Ustedes, de hecho, pues, ustedes pueden aplicar ahí un poquito más de técnica, de qué significa cada palabra, pero yo en aquel tiempo era muy conciso, ¿no? Yo les decía antetexto y posttexto, antes del texto y después del texto, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la definición de texto? La respuesta aquí era, se deriva del participio de latín textere, que significa básicamente tejer. Entonces podemos decir que es un tejido de palabras, de frases o significados y relacionados que intentan comunicar información o estados de ánimo. Podríamos leer en la última pregunta, ¿qué tipos de texto existen? Leemos que existe la prosa, la poesía, la narrativa, la sabiduría y la apocalipsis. En la clase también veíamos muchos ejemplos de cada uno de estos. Y la última pregunta del cuestionario 9 nos decía, ¿qué propiedades tiene el texto? Vemos que son los tres más importantes, ¿no? Coherencia, cohesión y clausura, ¿no? En este caso, la coherencia es la relación lógica y adecuada de distintas partes que forman un todo, en este caso, una unidad. Vemos que la cohesión es la relación gramatical y semántica que está entre los enunciados que forman el texto. Y la clausura son el cierre de ideas o enseñanzas que el texto contiene. Por lo tanto, pues siempre necesitamos tener esas propiedades siempre bien ubicadas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros querramos estar aprendiendo algo más, no nada más nos quedemos con algo que estemos nosotros leyendo como básicamente, sino necesitamos tener siempre coherencia en lo que leemos, siempre buscar una cohesión, que es relacionar los enunciados que están en un texto y tener una clausura, siempre que la coherencia y la clausura tengan un antes y un después. ¿Por qué? Porque si no nos podemos estar confundiendo con entender la palabra de Dios y podremos llegar a un bucle en donde nosotros busquemos y estemos, mientras más leemos, más estudiamos, y mientras más estudiamos, más desarrollamos, y mientras más desarrollo, a lo mejor comenzamos hablando de la salvación y no sé, terminamos hablando no sé, de mil cosas, ¿no? Por ejemplo, del texto mismo, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Que fijemos y delimitemos el texto correctamente. Por eso es que desde el principio nos da los elementos de la coherencia, la cohesión y la clausura, para que cuando ya nosotros más adelante aprendamos bien en exégesis a delimitar el texto, no se nos haga difícil y que desde el principio se nos haga familiar el saber qué tiene un principio y qué tiene un fin para que no se nos haga complicado el estudio. Y si algún día a nosotros Dios nos llamara a predicar en evangelismo, tal vez incluso en la iglesia como un testimonio, que sepamos cómo empezar y cómo terminar una predicación sabiendo que ya lo aprendimos en hermenéutica, ¿no? Entonces, es algo muy importante saber cuáles son las propiedades, porque de lo contrario
podremos estar pues un poquito atorados en esto y pues no digo que no avancemos y hagamos las cosas conforme a lo que Dios dice, pero podríamos pasar desapercibidos estos tips y estos puntos que nos podrían ayudar muchísimo, ¿no? El cuestionario 10 eh, tenemos como una, dos, tres preguntas. La pregunta primera era cómo se selecciona un texto. Veíamos que son con tres pasos, que son buscar la dirección de Dios, que es la principal, tener el hábito de la lectura diaria de la palabra de Dios, y vemos que hacer que el texto sea relevante para cubrir las necesidades del oyente, ya seamos nosotros o ya sea alguien más. En este caso, pues, ¿cómo puedo curarme la depresión? Amigo, que yo soy cristiano, yo no soy cristiano, ¿cómo curo la depresión? Buscamos un texto con la dirección de Dios, ya con el hábito de que alguna vez hemos leído, y buscar que el texto sea relevante y no hablarle a lo mejor de la alegría de Dios cuando Él busca pues, sanar la depresión, ¿no? O sea, si van de la mano y el gozo del Señor puede ser nuestra alegría en contra de la depresión, pero ¿qué es la solución para, en este caso, la depresión? Pues buscar que Él murió por nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores, muchísimas cosas, muchísimos versículos podríamos decir, ¿no? En el corazón afligido, pues primero que todo no va a buscar seguirse afligiendo, ¿no? Va a buscar alabar a Dios, va a buscar sanar en Dios, y pues ya por después podríamos recomendarle el texto para que él pueda tener gozo, ¿no? Entonces, esos son los pasos: buscar la dirección, el hábito de la lectura y hacer que el texto sea relevante, ¿no? Toda la participación es importante de nosotros como interpretadores de los textos que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, nosotros no vamos a saber ni qué decirle a la gente. Por eso es que estamos en una preparación para que esto sea exitoso y seamos usados por Dios, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuáles son los pasos para delimitar un texto? Vemos que son establecer los límites del texto, que es el principio y final que en exégesis se conoce como perícopa, conocer el género literario al que pertenece y conocer la función de los signos en las frases como preguntas retóricas, saber que cuando preguntan algo, cuando lo hace con admiración, cuando usa el punto y el coma, es muy importante porque aunque haya tenido esta eh, cuando haya tenido ya una revisión incluso mayor a lo que anteriormente está revisada, porque de hecho pues, la Reina Valera que en 1960 se hizo la última revisión, pero los escritos anteriores respetan mucho esos signos de puntuación. ¿Para qué? Para que si es una revisión de acuerdo a exégetas profesionales, dan a entender que lo que se tiene que hacer incluso son pequeñas pausas. Hasta incluso si ustedes han leído en Salmos que dice Selah, pues es un tiempo en el cual ustedes tienen que tener para meditar la palabra que han recibido. Por lo tanto, estos pasos para delimitar un texto van a ser muy esenciales para que ustedes puedan fijar y delimitar el texto. Eso, al igual que lo que vemos arriba, ¿sabes? Con pasos para delimitarlos, van a ser los expertos cuando ustedes practiquen y lleguen a una conclusión de algún texto que estén leyendo. Entonces, la última pregunta era aplicar la selección y de la delimitación en el texto que hable de la omnipotencia de Dios y debía contener versículo y explicación con su aplicación de la ley. En este caso yo escogí Génesis 49 del 22 al 26. De hecho se los voy a leer para que tengan un poquito más de apertura en lo que estamos leyendo. ¿Listo? Génesis 49 del 22 al 26. Dice la palabra de Dios. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre
fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. La explicación y la aplicación de la regla, veamos que en este versículo estudiamos la profecía de Jacob acerca de sus hijos, los cuales se iban a convertir en las 12 tribus. Justamente Jacob constató el poder sin límites de Dios al tener hijos de Raquel, que era estéril. Entonces prácticamente vemos que todo lo que representa la vida de José, pues ya cuando nosotros lo entendemos, la profecía se había dicho ya cuando él eran sus palabras antes de morir. Por lo tanto, en este caso lo que podemos ver es que dice, sus brazos se fortalecieron, ¿no? Mas su arco se mantuvo poderoso en el 24 y los brazos de sus manos se fortalecieron. Si se dan cuenta, las dos tribus que vienen de parte de él son Efraín y Manasés. Por lo tanto, esos son los brazos poderosos de la mano de José. ¿Por qué? Porque ya cuando entendemos el contexto, el posttexto y el antetexto, vemos que la omnipotencia de Dios permite que de donde incluso con Jacob, con Raquel, que no tenía hijos, pues vemos que tuvo una gran descendencia. En este caso, tuvo a Benjamín de parte de Raquel. Entonces, Benjamín fue uno de los más amados que estuvo en aquel tiempo, que según también la profecía que incluso Moisés le dice, pues que iba a estar sobre los brazos, ¿no? Iba a estar sobre los hombros, que prácticamente iba a estar en todas y cada una de las historias que vemos al día de hoy en la Biblia. Por lo tanto, pues esa es la explicación de la omnipotencia de Dios, ¿no? El saber que le pudo dar bendición a todos sus hijos, pues viene incluso de lo que incluso veíamos con nuestro pastor últimamente, ¿no? Que fue una bendición arrebatada, porque no era una bendición que le tocaba a él, pero la omnipotencia y la misericordia de Dios permitió que esos 12 hijos mantuvieran esa bendición incluso del primogénito robada, pero aún así fue la bendición de Dios y la omnipotencia de Dios que provocó que la vida de Jacob, después se llamó Israel, tuviera sus 12 hijos y las 12 tribus que al día de hoy conocemos, ¿no? Por lo tanto, es algo muy importante. Vemos que en este caso se delimitó una bendición de Jacob a José, el cual tuvo el caso particular de ser envidiado y vendido por sus hermanos, para después tener la bendición de Dios en Egipto al ser intérprete y administrador de Faraón. En este caso vamos a aplicar la regla en la parte del versículo 24, es lo que les decía, por donde dice, por las manos del fuerte de Jacob. Podemos entender en primera instancia que está hablando de Dios, el cual fue la fortaleza de su padre Jacob. ¿Por qué? Porque el saber que su hijo favorito había fallecido, pues le permitió seguir con vida hasta el momento en que lo volvió a ver y se descubrió la verdad. Por lo tanto, es interesante que dice que por las manos. En este caso podemos ver que es una figura de gobierno, de poder, mismo que más adelante en el versículo 25 dice, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Entonces, es impresionante porque con poder lo hizo, ¿no? O sea, con poder lo libró en la cárcel, con poder lo libró de muchas cosas, eh, incluso injustas, y él al final pudo tener la oportunidad de ser el segundo en Egipto, ¿no? Entonces es algo impresionante que gracias al poder de Dios pudo hacerlo, ¿no? Entonces, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, prácticamente en cualquier cosa que iba a hacer José, iba a ser bendecido. Por lo tanto, es una gran bendición. Y pues las herramientas de estudio que utilicé fueron una Biblia de estudio y un diccionario común. Y como conclusión, yo les decía a mi profesor que este versículo es un pequeño extracto de un libro que nos narra el increíble poder de Dios, el cual no tiene límites. Sin duda, a través de la vida de Jacob podemos ver el poder de Dios en su vida, el cual es evidente en su descendencia. A pesar de tener un mal comienzo, como les decía, al suplantar la primogenitura, podemos ver que una vez que corrige su camino, recibe la promesa de ser una nación próspera, misma que inicia con los 12 hijos y que se convertirían en las 12 tribus de Israel. El nombre que Dios le da a Jacob cuando cumple la promesa. Cada profecía y bendición que se escribe a los hijos de Jacob, vemos que se muestra la mano de Dios con su toque particular a cada uno por la forma en que Dios usaría a cada tribu. Sin pensarlo,
Mi favorita es la bendición a José, ya que muestra los frutos que uno puede tener si se obedece sin importar la situación, como les decía. El sentir ese respaldo y la provisión del Omnipotente es exclusiva para el que agrada su corazón y sigue cada uno de sus mandatos. Entonces es una bendición integral que si el día de hoy podríamos nosotros basarnos en una bendición, sería la bendición de José porque él hizo lo correcto aun cuando no se podía hacer lo correcto, ¿no? Que estaba en un pueblo que era pecador a más no poder y que él pudo haberse corrompido, él mantuvo la promesa de serle fiel a Dios. Entonces, ya para podernos ir y utilizar estos últimos 3 minutos, vamos a ver cuál es la regla cuarta de la hermenéutica del cuestionario 11. Es tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje. Es la aplicación de las reglas anteriores, como quien dice, con un pro. ¿Qué tipo de errores comunes llegamos a ver cuando esta regla no se usa de manera usual? Vemos que hay errores doctrinales que se pueden enseñar en las iglesias. ¿Por qué? Porque no se entiende por qué fue escrito ese versículo. Y puede haber un desorden de creer en una fe imaginaria, una fe que es sin vida y que descuida o rechaza las buenas obras. ¿Por qué? Porque el diseño de cada uno de los libros tiene algo en particular, en este caso el Pentateuco, para poder sentar las bases de cómo se originaron las cosas, la ley y todos los mandamientos que al día de hoy rigen la vida de los judíos. Y por lo tanto, esos errores, si nosotros no lo leemos el por qué, solamente se queda como una enseñanza y no entendemos el por qué fueron escritas. Pero por lo tanto, la importancia de tomar el designio y el objeto de un libro en la Biblia es necesario tener un entendimiento integral, ya que solo no se debe considerar el contexto, sino todo lo que engloba la situación, el tiempo y otras más cosas que afectaban al pueblo de Israel, y en este caso en las cartas paulinas, a los diferentes grupos de personas que estaban siendo dirigidas esas cartas. A los colosenses, a los corintios, a los hebreos. Bueno, en este caso los hebreos no fue de Pablo, sino fue de un apóstol que no se sabe el nombre, ¿no? Pero todas esas epístolas que fueron dedicadas hacia una sola persona o hacia un grupo de personas, tenía un propósito y para que ellos entendieran de forma integral que era para ellos. Entonces, pues no solo se consideraba lo que contenía, sino el propósito inicial del por qué lo dicen. La mayor parte de las veces en las cartas paulinas se dice del antes por qué les decía estas cartas, ¿no? Incluso las primera y segunda de Corintios, la segunda era para reforzar lo que ya les había dicho y que no habían entendido, por lo tanto era algo complicado de entender. Eh, ¿Cuándo se usa esta regla? Vemos que cuando ni el sentido ordinario, ni el conjunto de la frase, ni el contexto pueden remover la dificultad y disipar la duda. Es el plus que veíamos al principio de las demás reglas, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cómo puedo adquirir la comprensión del propósito o designio de un libro? Vemos que es cuando se estudia y analiza correctamente las situaciones que no están claras o visibles de un libro y se puede adquirir así esta comprensión. Es importante tomar en cuenta la ocasión, el motivo y las personas a las que se les escribía originalmente. En este caso también el libro de Lucas se le escribía a Teófilo, por lo tanto era para evangelizar a Teófilo y gracias a Dios se convirtió en un evangelio correctamente escrito para que el día de hoy nos enseñara a todos los que estamos aprendiendo a leer. Entonces, leíamos al final cuáles son los 3 puntos en los que nos ayuda esta regla. Yo les ponía que era la explicación de puntos que no son claros, la aclaración de textos que parecen contradictorios y para seguir un conocimiento más profundo en pasajes leídos. Para terminar, era anotar un párrafo, el objeto y designio del libro de Hebreos y cómo lo aplicarías en alguno de los versículos de la Biblia. Yo lo ponía uno de los que más me gustan, que es Hebreos 6.1, en el cual menciona uno de los designios del libro. Dice, por tanto, ya dejando los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aplicando la regla cuarta, yo veía que contenemos dos contrastes. En 2 Corintios 7, del 9 al 10, menciona el tema del arrepentimiento completamente distinto a lo que se habla en Hebreos. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
porque la tristeza es según Dios, porque produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En este caso, los rudimentos del mundo, el día de hoy, comparándolo con lo que dice Corintios, pues es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque según esto en Hebreos nos dice que el contexto nos concentremos en la perfección, dejando todos los rudimentos anteriores, pero se refiere al tema de la apostasía, a lo que en aquel tiempo los hebreos estaban haciendo en contra del Evangelio, en contra de lo que se levantaba en contra del Evangelio. Por lo tanto, no se contradice, sino al contrario, habla de distintos temas. La carta iba dirigida a los cristianos hebreos, más no a los hebreos nada más. Entonces, eh, la iglesia del caso de los Corintios era una iglesia que se iba edificando, por lo tanto, ellos necesitaban una explicación para que el arrepentimiento produjera, pues, lo conducente, ¿no? La salvación y no culpa, ¿no? Y toda la tristeza que la muerte podría traer, ¿no? En este caso, pues vemos que se tuvo que escribir una segunda carta, como se los decía, para volver a tocar puntos doctrinales, y Pablo tocaba el tema del arrepentimiento que produce Dios aún siendo contristados. Entonces, es una gran riqueza la que vemos en Hebreos, pero que comparándolo con otros libros, de acuerdo al diseño y el propósito especial de cada libro, pues vemos que va enfocado a algo en particular. Por lo tanto, pues es muy importante esta regla para que nosotros podamos saber cómo desglosarla y cómo aplicar todo lo que estamos viendo. Por eso, pues ya terminamos ahora sí la clase del día de hoy. Nos quedamos pendientes con el cuestionario 12, que trata mucho acerca de la regla quinta de la hermenéutica, que vamos a verla ya la siguiente clase. Dígame, hermano Mario. ¿Qué cree, prof? Que yo no encuentro esa diapositiva del cuestionario 11. ¿Será que me la pueda compartir? ¿El cuestionario 11? O sea, Pues ya según lo yo vi. nada más tengo hasta la 10. Ok. ¿Sí es correcto? Vale, ya la Nada más mando ahorita. mandaste el cuestionario 10, profesor. Ok. Ah, Vale, entonces ahorita se los envío. ¿Vale? Para que lo tengan. Y pues primeramente Dios ya estaremos contestando. Ya de todas formas ya me adelanté con ustedes, ya les di una idea más adelante y a la hora de que ustedes contesten, pues sea con sus propias palabras, basándose en lo que tenemos en esta clase, ¿vale? Pero entonces, ahora sí, me despido de ustedes y por favor agradezcan a Dios por esta clase y primeramente Dios ya nos vamos con todo en esta regla quinta, la siguiente clase. Primeramente Dios para acabar ya nuestro temario y poderlos dejar descansar ya de toda la noche. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios la siguiente clase. Les mando un fuerte abrazo, hermano Mario y hermana Erika. Bye.